Paz de Cristo, salud en el nombre del Señor. Quiero saludarle en este día, gracias a Dios. Bueno, y quiero responder una pregunta que me han hecho. Hay de pronto algún interrogante referente a los sueños. Y en algún momento alguien se dirigió y me dijo que había soñado algo y que qué significaba cierto sueño y que si en realidad Dios hablaba a través de los sueños. Bueno, yo quiero que sea la Biblia la que nos responda, que sea lo que la Biblia dice, esa es la autoridad final. Los conceptos y las ideas de cada uno de nosotros son muy respetables. Cada uno tenemos nuestras posiciones y eso es respetable, pero lo que nosotros decimos, hablamos, debemos estar ceñidos a la palabra de Dios, ya que esa es la autoridad final, eso es la verdad, esa es la veracidad. Así que tenemos de alguna manera una garantía al estar sustentados en la palabra de Dios. Entonces, Pablo nos dice en una de sus cartas, dice: mas Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres de muchas maneras, incluyendo por los profetas, en este tiempo nos ha hablado a través de Jesucristo. Entonces, en sí lo que nosotros tenemos es la palabra del Señor. En este tiempo Dios nos habla a través de su palabra, que es el ente principal. Pero yo creo que Dios es soberano. Dios tiene muchas maneras de hablar y quiero hablar de pronto un poco acerca del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos diversas formas de Dios presentarse y de comunicarse con el hombre, porque ese es el objetivo de Dios, es comunicarse con el hombre, interactuar con el hombre, presentarle su proyecto, su propósito, y encontramos muchas partes de ello en el Antiguo Testamento, donde Dios se dirigía, y una de ellas fue a través de una voz audible, cuando Adán y Eva están en el huerto. Dice que la voz de Dios se paseaba por allí, y cuando Adán ya le falló, Dios le llamaba y le decía: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Igual a Abraham Dios lo llamó a través de una voz, y de diversas formas, a través del profeta. Dios en el Antiguo Testamento también habla a través de los profetas. Esto para decir de que Dios tiene diversas maneras de comunicarse con el hombre. Entonces quiero hablar un poco acerca de eso, de los sueños. ¿Qué dice la Biblia? ¿Habla Dios a través de los sueños? ¿Sí o no? Bueno, vamos a la palabra de Dios, que sea la Biblia la que nos responda. Tengo algunos ejemplos por aquí de los muchos que hay, pero tengo algunos ejemplos. El uno está en Génesis 28:16. ¿A quién le sucedió? Le sucedió a Jacob. Dice que Jacob se fue después de defraudar a su hermano, usurpando la bendición. Se fue, pero yendo por el camino ya tenía cansancio y ya estaba la noche, y dice que se quedó dormido y puso una piedra de cabecera. Eso está en Génesis 28, más o menos del 15 en adelante. El verso 16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque Jacob se acostó a dormir y a través del sueño vio algo que Dios le mostró. Dice que veía una escalera que su base estaba en la tierra, y su otra parte superior estaba en el cielo, y habían ángeles que estaban por allí. Entonces es una manera en la que Dios se le presenta a Jacob. Entonces vamos por esa parte. Ya a Jacob lo miramos en lo que tiene que ver con los sueños, y Dios se le presenta y le habla a través de ese sueño. Génesis 37:5. Ahora vamos con José. José, el joven que le llaman el soñador. Este muchacho dice que soñó 2 sueños, y en el primer sueño soñó 2 sueños. En uno de los que soñó dice que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él, y contó este sueño a sus hermanos. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y le pusieron el sobrenombre: ahí viene el soñador. Ese es
el soñador. Ahora miremos el contexto y el cumplimiento de esto. Luego se soñó otro sueño también donde veía unos manojos de trigo que se inclinaban al de él. Bueno, dos sueños como similares en lo que tiene que ver con la interpretación. Y dice que a Jacob se le cumplieron los sueños, a José se le cumplieron los sueños porque fue a Egipto, y posteriormente, con el paso de los tiempos, Dios le da la interpretación a ese sueño, porque haya llevado toda su familia llevada a donde está José, que ya era uno de los gobernadores de Egipto. Entonces, de cierta manera, se le cumplió ese sueño. Ahí vamos por el asunto de los sueños. Génesis 45 habla de otro sueño y también tiene que ver con José. José, estando en Egipto, es llevado a la cárcel a causa de una injusticia, una calumnia, llevado allá. Pero dice que estando allá habían dos hombres, el uno era un copero y el otro era un panadero. Ambos soñaron dos sueños la misma noche, y cada uno soñó un sueño diferente. Y entonces José se acerca al verlos tristes porque soñaron eso y estaban confundidos, pero José se dirige y le dice, ¿qué les sucede a ellos? Perdón, es José. ¿Qué les sucede a ustedes? Estás como triste. Entonces le contaron su sueño. El uno era el copero del rey que estaba en la cárcel, y dice que él soñó un sueño y vio una vid donde él tomaba sus uvas y las exprimía en la copa del rey. Y luego el panadero también soñó el sueño, y dice que llevaba una canasta en su cabeza y llevaba toda clase de panes allí, y que las aves del cielo venían y comían de allí. Entonces José, a través del Espíritu de Dios, José interpreta ese sueño y dice que posteriormente fue restablecido el copero y fue puesto en su lugar. Aunque estaba en la cárcel, volvió y fue puesto en su lugar como copero del rey, y el panadero fue colgado. Fue una interpretación. Entonces podemos deducir que de alguna manera Dios intervino en este asunto a través de estos sueños. Génesis 41:11 nos habla de otro personaje que se llamaba Faraón, que soñó un sueño donde veía unas vacas flacas y unas vacas gordas. Igual sucede lo mismo. El hombre de Dios interpreta ese sueño. Nadie en el reino lo puede interpretar. Ninguno de los sabios que tenía hasta ese momento Faraón lo pudo hacer, pero el hombre de Dios sí lo pudo hacer, y lo que le interpretó era que 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Yo creo que vamos bien por ahí. Jueces 7:15 nos habla de otro personaje que se llama Gedeón. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Está en Jueces 7:15. Si lo lees desde el verso 13, Jueces 7:13, encontramos, ahí está todo el relato. Y lo que sucedía era que Gedeón iba con pocos hombres a la batalla, y entonces en una llanura estaban todos los enemigos. Gedeón estaba en el monte, pero al lado de la llanura estaban los enemigos, y dice que los camellos y la gente que había eran como langosta y como la arena del mar. Pero dice que Dios puso de alguna manera el sentir en Gedeón de que descendiera en la noche a donde estaban los enemigos, a escondidas con un siervo, y se fueron. Y para sorpresa de que cuando llegaron allí, cerca de uno de los lugares o de las tiendas o el cambuche donde estaban los enemigos, dice que escucharon a dos personas hablando. Dos de los enemigos los escucharon hablando. El uno le estaba contando al otro y decía: ¿cómo le parece que anoche me soñé un sueño? ¿Y cuál fue el sueño? No, yo veía un pan de cebada que venía desde el monte y llegaba hasta nuestras tiendas y las derribaba. Entonces entendió Gedeón, y Dios le habló a través de ese sueño, de ese personaje, porque el otro amigo que estaba escuchando el sueño, que el amigo lo estaba contando, y una vez dijo: no, eso no es otra cosa que la mano de Gedeón y de Jehová sobre nosotros, que nos van a destruir. Inmediatamente Gedeón entendió de que Dios les iba a dar la batalla, o sea que Dios le habló a través de ese sueño. Daniel 2:45. Nabucodonosor sueña con una estatua que era muy alta, y que esa estatua tenía oro, tenía plata, tenía bronce, tenía hierro, tenía barro,
y se turbó mucho su corazón porque no entendía el sueño. Y aquí sale Daniel. En esta ocasión Daniel es el siervo de Dios que interpreta ese sueño, que inclusive eso percute para lo que tiene que ver con la escatología, con la profecía, los últimos tiempos, con el cumplimiento. Eso habla de mucho. Y Daniel fue el que fue escogido por Dios en ese momento para interpretar esos sueños. Es más, si traemos ese contexto a nuestros tiempos, 1 Corintios 12 nos habla de los dones del Espíritu, y entre ellos hay unos que le llaman los dones de sabiduría, que es parte de lo que tuvo Daniel, de lo que Dios le dio a Daniel en lo que tenía que ver con la ciencia y con la sabiduría. Dios le regaló ese atributo especial y lo ejecutó porque interpretó el sueño de Nabucodonosor, le dio su interpretación. Más adelante, otra vez Daniel 4:19, dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos se turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para el que mal te quiere. Así que lo que sucede ahí también es que el rey soñó un sueño donde veía un árbol muy grande y con hojas verdes, y dice que se veía desde de lugares muy lejos. Se veía el árbol y las aves del cielo anidaban en ellos. Bueno, era un árbol muy frondoso, pero dice que de pronto un vigilante del cielo, se presume que hablaba de un ser celestial, descendió y dijo que cortaran el árbol, y cortaron el árbol, y el árbol se cayó, y que solo quedó sus bases, que ataron con hierro, porque al cabo del tiempo ese árbol volvía a retoñar y volvía a crecer. Bueno, en sí, lo que sucedió es que Daniel también interpreta ese sueño y tenía que ver con el reino de Babilonia, que de alguna manera el rey iba a dejar de gobernar por muchos años a causa de su altivez. Usted lo lee ahí en Daniel 4:19, en todo el capítulo 4 usted encuentra ese pasaje. Entonces encontramos otra postura donde Dios habla a través de un sueño. Ya para terminar, quiero dejarle con este texto, pero antes quiero decir esto: a Dios no lo podemos limitar. Hay muchos ideales y hay muchos conceptos a través de los sueños. Hay muchos que dicen: no, es que Dios solo habla a través de la palabra. Ya Dios lo que nos dice a través de su palabra, eso es, no se le puede añadir más. Dios ya nos dejó establecido su palabra. Pero yo a través de la palabra de Dios podemos encontrar de que a Dios no lo podemos encerrar en una caja, no podemos hacerle unos lineamientos. Es decir, solo Dios responde de esta manera, solo Dios habla de esta manera, Dios solo se manifiesta de esta manera. No, yo creo que Dios es un Dios que tiene una multiforme gracia. Nuestro Dios es un Dios que no lo podemos limitar en ninguna parte, ni en la manera de comunicarse con el hombre, ni en la manera de hacer un milagro. Si hay algo real de Dios, es que Dios altera las leyes sobrenaturales. Así que si Dios, para tratar con el ser humano, quiere hablarle a esa persona a través de un sueño, ¿está mal? No, Dios lo puede hacer y Dios lo hace. Si es para el beneficio de esa persona, Dios lo hace. A muchos Dios le ha hablado a través hasta de sus enemigos, A muchos Dios le ha hablado a través de una persona que estaba borracha, una persona que se apartó una vez y que de alguna manera, estando embriagado con alcohol y todo eso, Dios puso un borracho que le hablara y esa persona reconoció y volvió a los caminos de Dios. Así que Dios usa todos los recursos humanos para comunicarse con el hombre. Entonces, en conclusión, ¿habla Dios a través de los sueños? Sí, habla Dios a través de los sueños. Es lo que acabamos de ver a través de la palabra de Dios. Y para terminar, este texto que está en Job 33:14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo.
estamos hablando de que la palabra de Dios responde, la Biblia responde, y aquí lo que podemos concluir es que Dios sí habla a través de los sueños. Claro está, si ese sueño, no todos los sueños hablan de eso. Es cuando Dios tiene un proyecto específico, es cuando Dios quiere en realidad hacer algo, y es ahí donde toca tener el oído afinado, porque el hombre constantemente todas las noches cuando nos dormimos soñamos con algo, pero no podemos traer todo sueño a nuestra interpretación, porque hay otros asuntos que son del subconsciente y que son de la mente humana, donde el ser humano de alguna manera pues sueña muchas cosas, pero hay que tener ese oído afinado. ¿Qué sueño es? Por ejemplo, alguien me dijo, es que no sé por qué soñé, pero me veía en un lugar como en el cielo, y que habían como muchos seres espirituales, que habían como calles de oro, que habían cosas muy bonitas. Bueno, me hablaba en ese lenguaje. ¿Qué significa eso? Y pues sencillamente Dios quiere hablarnos, porque a veces nos alejamos un poco de Dios. Esta persona está un poco alejada de Dios y me habló de eso. Entonces lo que se entiende es que Dios lo que quiere es que arreglemos nuestras cuentas con Él. Cuando Dios habla con un propósito bueno, ¿sí? Porque a veces hay sueños, hay personas o hay denominaciones que constantemente andan soñando, y todo sueño que se sueñan de una vez le sacan un contexto y una interpretación y ponen a decir cosas que en realidad no son ciertas, sino que son cosas de asuntos de la cabeza. Están obsesionados con el asunto de los sueños. Entonces es en lugares específicos y en oportunidades específicas donde Dios usa este sistema de hablar a través de los sueños. Así que si Dios nos habla a través de un sueño, pues consideremos y saquemos a ver que afinemos el oído si es Dios que nos está hablando a través de eso. Si estoy mal y de alguna manera Dios me presentó de que estoy mal en algo a través de un sueño, pues reflexionemos. Es Dios hablándonos para que nos pongamos a cuentas con Él. Dios le bendiga. Saludo en el nombre del Señor Jesús. Y esta era la postura que quería dar a través de la palabra de Dios acerca de los sueños. Dios le bendiga.